La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al canal Beldecerca, al programa Conversando de la Región de los Lagos. Hoy día tenemos como invitado a Mauricio Weibel, que ha publicado un libro que está muy citado en los programas de televisión, Traición a la Patria. ¿Qué tal, Mauricio? Hola, hola. Él es periodista, él es presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales y se ha especializado en investigaciones sobre las dictaduras militares y los procesos políticos recientes en nuestro continente. Y entonces le quisiéramos comenzar con este libro, cómo él llegó a tomar esa hebra que le permitió después ir fundamentando, digamos, esta corrupción a nivel de los militares. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es que comenzó, como toda historia periodística, comenzó con un pequeño dato, un pequeño antecedente, ¿no?, que nos hablaba de que habían unos 100 millones de pesos que eran siendo investigados por la justicia militar, que habían sido defraudados de la ley reservada del cobre. En el marco de la serie de defraudaciones que han habido en el último tiempo, parecía un tema menor, pero tuve la intuición de que esto tenía que ser mucho mayor, porque justamente los gastos de la ley reservada del cobre son secretos, nunca nadie lo había investigado. Y empecé a investigar el tema y se fueron acercando fuentes anónimas a entregarnos mucha más información, y de esa forma pudimos construir la historia de que en definitiva se habían defraudado varios miles de facturas falsas, materiales e ideológicamente falsas al interior del ejército, y de que el fraude ascendía alrededor de varios millones de dólares, al menos unos 10 millones de dólares, digamos, ¿ya?, dependiendo de cuánto esté el tipo de cambio. Y a partir de eso fuimos construyendo esta historia que salió del año pasado en The Clinic primero, y que después fue, digamos, llegando a las radios y finalmente a la televisión, y que de esa forma se informó de este enorme fraude en que hoy día la justicia militar, a través de un juez civil, está investigando al menos una treintena de oficiales y suboficiales aparentemente involucrados en los hechos. Ahí al parecer había una hebra que involucraba desde un cabo que jugaba mucha plata en el casino Monticello, hasta digamos, una persona que estaba arriba en la Contraloría Interna de los militares, y en la cual jugaban con el cambio del valor del dólar. Es decir, inicialmente ellos tenían un presupuesto, y como ese valor en dólares no era exacto, jugaban contra esa diferencia, haciendo lo que tú señalabas, estas digamos, facturas falsas, o que había, entonces tenían toda una red de proveedores que le proveían esas facturas, y ellos iban calculando y se las iban asignando. Claro, mira, para tratar de explicarlo y para que la gente intentemos que se entienda, ¿no?, entre el año 2000 y hoy día, el 2016, se han destinado alrededor de 15.000 millones de dólares a la compra de armas, de forma secreta, sin que nadie lo supiera. ¿A cuánto equivale eso? Porque hablar de 15.000 millones de dólares es una cifra tan grande que es muy difícil entenderla. Entonces, hablamos que eso, por ejemplo, habría permitido construir 2 hospitales por cada región del país. Habría permitido construir 100 colegios de excelencia bicentenarios en cada región del país. Habría permitido construir viviendas para toda la gente que vive en campamento. Habría permitido financiar toda la reforma educacional, y aún así habría sobrado dinero. Lo digo porque es una cifra gigantesca. De esa cifra, una parte ya fue defraudada a través de una red de militares que se enquistaron en distintas posiciones del ejército, posiciones del aparato administrativo del ejército, ya, donde había un personaje que es muy recordado, que es el Cabo Cruz, porque este cabo que solo él gastó 4 millones de dólares en el casino, los tragamonedas. Yo la verdad es que siempre cuento la historia de que cuando nos llegó por primera vez el informe ya del propio casino, en que decía que este cabo había gastado 2.400 millones de pesos en los tragamonedas, la verdad es que la primera reacción mía fue no creer. Porque uno dice, bueno, alguien se puede haber gastado 200.000 pesos, 2 millones de pesos, ya 20 millones, una locura.
Pero 2.400 millones... ¿Y es por ahí que estalla la hebra con la cual empieza a investigar el ejército? No, el ejército empezó a investigar antes, de forma totalmente casual, no por un control rutinario, sino casual. Un ex tesorero del ejército, el coronel Poblete, Samuel Poblete, se da cuenta de que aparece una firma falsificada de un amigo de él, el coronel Ferrer. Empiezan a investigar y se dan cuenta, bueno, voy a resumir esto, ¿no? Pero en definitiva que a Ferrer le han falsificado al menos unas 800 veces la firma, ¿ya? Y a partir de esa hebra y de que Ferrer no acepta llegar a un acuerdo, ya ni hablar con los militares que habían estado involucrados en esta operación, es que esto deriva primero a la justicia militar y luego se abre una hebra también en la justicia civil. Es por ese pequeño detalle de una firma falsificada que se descubre por casualidad, ¿ya? Que todo esto se conoce, digamos. Y se conoce luego porque, bueno, a nosotros nos llega el dato a través de un abogado ya que trabajaba en temas de justicia militar, de que estaba este caso ahí en la cuarta fiscalía militar, en la sexta, perdón. Y en ese minuto empezamos a investigar. Fue muy complejo porque todos los documentos eran secretos reservados y porque, en definitiva, todas las fuentes hablaban en forma anónima. Entonces, había que todo chequearlo, todo tenía que estar rigurosamente chequeado, comprobado, revisado. De hecho, la historia, por ejemplo, esta del Cabo Cruz, de los 2.400 millones que gastó en el casino, la verdad es que yo nunca creí, cuando vi el documento la primera vez, pensé que había un error, que alguien había digitado mal la cifra. Así que chequeamos varias veces y finalmente nos conseguimos también la declaración que el cabo le había dado a la justicia, a la policía de investigaciones, donde este cabo decía dos cosas que la verdad es que nos llamaron poderosamente la atención. Primero decía de que él había perdido el sentido del dinero, o sea, el dinero ya tenía importancia para él. Y segundo, confesaba que se acordaba que en una sola noche había gastado 60 millones de pesos. Es algo totalmente fuera de lugar, inimaginable, ¿no? Entonces ahí nos hicimos la segunda pregunta, era si el cabo gastó esto, ¿cuánto gastaron los oficiales? ¿Y cómo se entiende que en una institución tan jerarquizada, tan controlada, diría yo, hubiera una complicidad que fuera desde arriba, desde el más alto nivel, hasta un cabo que seguramente gestionaba el mantenimiento de los tanques, de los vehículos, o tenía que ver con una red de garaje? ¿Cómo se entiende esa consistencia interna de las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué tú lo titulas traición a la patria? Es decir, en el sentido de que el dinero estatal tiene que servir a la defensa de la patria, y aquí hay una traición manifiesta. Bueno, hay varias preguntas a lo que tú me planteas, pero vamos por partes, ¿no? Yo te diría que lo primero es que lo que hoy día la tesis de la justicia del ministro Humala Astudillo, que es el ministro civil que está investigando el caso, es que aquí en el fondo había una red bastante amplia, habían al menos 4 o 5 equipos, por así llamarlo, ¿ya?, defraudando los fondos de la ley reservada del cobre. Y estos 4 o 5 equipos implicaban al menos unas 20 o 30 personas, todos, por cierto, militares, de distinto grado, ¿ya? Y esto, lo que se ha podido averiguar hasta ahora es que funcionaba en forma bastante compartimentada, ¿ya? O sea, no es que se juntaran todos juntos, sino que cada uno tenía una misión que era una misión administrativa, ¿ya? Por ejemplo, el Cabo Cruz, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué se vinculaba con todos los grupos? Porque él era el hombre a cargo de digitar las compras de armas del ejército, ¿ya? Entonces todas las compras de armas pasaban por él, la mayoría de las compras pasaban por él, ¿ya?, de compras de armas, ¿no? Él había recibido también la misión de ser quien se coordinara con la tesorería, la contraloría, la dirección de finanzas, ¿ya? Todo esto por escrito. Entonces él era el hombre que coordinaba, digamos, la operación pequeña. Luego hubo algunos generales, como el general Jorge Salas Curte, que dieron la orden de no revisar las facturas, ¿ya?, que no se revisara la legalidad ni siquiera de las facturas que llegaban al ejército. Fíjate que el ejército pagó varios cientos de facturas que eran materialmente falsas. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera tenían el timbre de impuestos internos. O sea, eran un simple papel impreso. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un general dio esa orden? ¿Por qué cómo estos documentos que no tenían ni siquiera el timbre de impuestos, ese timbre de agua que todos conocemos, cómo pasaron por la tesorería y fueron pagados? Si en tesorería tenían que pasar por menos 5 o 6 manos. Uno pudiera pensar ingenuamente de que
una factura de este tipo pudo haberse pasado, digamos, pero 700 es distinto. ¿Y cómo lo hacían con las compras? ¿Cómo hacían cuadrar los inventarios posteriormente? Si no, o sea, porque compraban cosas, compraban servicios inmateriales, compraban... ¿En qué sentido estaban las es que justamente boletas, una de las grandes falencias del ejército, y que lo admiten los propios generales a cargo de estas unidades ante el Congreso, es que los sistemas de información del ejército, de información contable, logística, no están integrados. Por lo tanto, no había forma de calzar nada, ¿ya? Y lo que se producía, como tú bien señalaste, es que como estos dineros están en dólares, cuando se liquidaban a pesos, se producían diferencias cambiarias. Pero como estamos hablando de millones de dólares, esas diferencias cambiarias eran también millones de pesos. Y eso implicó, en definitiva, de que ahí ellos ponían una glosa, así como en las cuentas de la luz existe el ajuste sencillo, que a veces tú encuentras en las boletas, ¿ya? O el gas, etc. Ellos inventaron una glosa, no inventaron, pero usaban una glosa que se llamaba compensación presupuestaria. Y a través de esa glosa ellos sacaban todas las cosas. Y en esa glosa no había detalle, ¿te fijas? No había que detallar lo que había. Y de esa forma ellos introdujeron ahí muchas facturas ideológicamente falsas, o sea que sí tenía el timbre de impuesto interno, pero por trabajos o por repuestos o compras que nunca se hicieron, y facturas materialmente falsas, es decir, que ni siquiera tenían el timbre de impuesto interno. En esta cuestión, bueno, se ha puesto en duda, se ha puesto sobre la mesa la validez de la ley del cobre, la ley secreta del cobre, es decir, si el presupuesto chileno tiene que seguir siendo, tiene que proveer 10% de las ventas directamente a la Fuerza Armada. Pero más allá de eso, ¿a qué se arriesgan los que están involucrados en esto? Así, se arriesgan, digamos, años de cárcel, se arriesgan, no sé, ¿cuáles son las implicancias posibles del punto de vista de lo que tú ves hoy día, que está avanzado el proceso y un poco las investigaciones y las demostraciones de los delitos, digamos, de esta traición a la patria? Bueno, la verdad es que ahí vamos un poco al título, ¿no? En algún minuto, cuando nosotros empezamos la investigación, tuvimos la señal que había una tesis dentro de los abogados militares de encauzarnos ya por haber revelado documentos reservados y secretos. Fuimos citados a la justicia militar y se nos pidió revelar nuestras fuentes. No lo hicimos, obviamente. Y tuvimos la información de que algunos pensaban ya procesarnos por traición a la patria. Porque así, si uno revela secretos reservados, se considera traición a la patria, ¿no? Pero, como somos civiles, desde el año 2010 no podíamos ser procesados por la justicia militar. No obstante, como tú me señalas, menoscabar la capacidad de defensa del país es una traición a la patria según el Código de Justicia. Y estos militares lo que hicieron es tomar recursos, ¿ya?, que eran para la defensa y gastárselos en los casinos, en mujeres, en caballos, en propiedades. Y es por eso que este libro se llamó Traición a la Patria. O sea que se invirtió la acusación inicial que ellos intentaron contra los periodistas para que le revelaran la fuente, se reveló contra ellos porque los traidores son ellos por haber utilizado un presupuesto que la cual no estaba establecido para las armas, para el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto ahora está. ¿Y qué es lo que arriesgan con eso en cuanto a pena, en cuanto a sanciones? La verdad es que es difícil, no está muy claro qué pueda suceder, porque una cosa es que tú tengas la noción que aquí hubo falta administrativa, pero otro es comprobar ya que los dineros fueron a las cuentas corrientes. Y eso está más complejo porque estos dineros en general iban en billetes, en efectivo, en maletines, ¿no? Y en eso entiendo que ha sido un camino bastante largo. El lanzamiento del libro en Valdivia, en Osorno y aquí en Puerto Montt fue un éxito, fue bien recibido. ¿Qué esperas tú más allá de la venta, de la promoción, de la difusión de estas ideas de este libro? Mira, este libro se llama Traición a la Patria también porque aquí hay dos traiciones, una la de los militares, pero otra, la de los políticos. Con estos fondos se pudo haber cambiado el rostro social del país, no se hizo. Y en mi opinión esa es la principal traición a la patria. O sea, pudiste financiar hospitales, pudiste financiar colegios, financiar embalses, financiar ayuda a los empresarios, todo el tema de Chiloé acá no cerca, y eso no se hizo. Hoy día mismo hay 5.000 millones de dólares que están aposados en instrumentos financieros en Estados Unidos de estos fondos y que están sin gastar. Y la gente tiene que estar a veces semanas protestando ya por cosas mínimas y sin embargo eso no se entrega a la ciudadanía.
Yo te diría que yo espero que ojalá eso cambiara en el futuro. Sobre este aspecto de lo inútil que es invertir en armas, que invertir en las Fuerzas Armadas, invertir en las guerras y también en lo que Chile ha perdido de haber podido mejorar su infraestructura, como tú lo decías bien, en escuelas, en hospitales, en distintos aspectos sociales, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con Mauricio Weibel después de esta detención. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, retomamos esta entrevista de Conversando desde la región de los lagos con Mauricio Weibel, periodista, investigador de los sistemas políticos latinoamericanos dictatoriales y autoritarios y presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales. Y quisiéramos hablar de este segundo libro que tú publicaste hace algunos años y que tiene que ver con vivencias propias en el sentido de revelar los archivos secretos de la Dirección de Inteligencia Nacional. Y ahí corría el año 75, corría el año 76, y en esa fecha tu tío y tu padre fueron secuestrados por la DINA, llevados a la Villa Grimaldi, supongo después que al cuartel Simón Bolívar, desde donde nunca más se supo, desaparecieron desde su lugar. Y eso inspiró a Mauricio de un poco hacer una investigación respecto a esta violación flagrante de los crímenes de lesa humanidad, y queremos que él nos señale un poco por qué escribió este libro y un poco qué es lo que hay dentro de él. Bueno, en este libro se llama Asociación ilícita a los archivos secretos de la dictadura, ¿no? Yo lo escribí el año 2012 porque, bueno, no puedo explicar cómo, pero me llegaron varios miles de documentos secretos de la DINA, la CNI, la Junta Militar. Y estos documentos básicamente lo que mostraban era cómo se habían tomado las decisiones político-represivas. Más que la historia de los crímenes, el detalle de las torturas, esta era la historia de la decisión, ¿ya? De cómo se había discutido desde qué edad, por ejemplo, exiliar a los niños, cómo se había discutido, por ejemplo, qué libros se podían leer o no leer en los colegios, ¿ya? Cómo se había discutido la coordinación entre las policías secretas, la DINA y la CNI, con los ministerios. Y ahí fuimos descubriendo una serie de cosas que nos sorprendieron. Por ejemplo, que la DINA y la CNI, sobre todo, operaban con una especie de supraministerio, ¿ya? No era solamente gente dedicada a la represión, a golpear, a electrocutar, sino que tenían coordinaciones diarias con los ministerios, ¿ya? Enviaban todos los días un informe de inteligencia a los ministerios. Había reuniones de los subsecretarios y de los mismos ministros en los cuarteles de la CNI, por ejemplo. La CNI generaba políticas públicas, generaba ideas de políticas públicas, ideas de relaciones internacionales, participaba en equipos de decisión, ¿ya? Y eso nos fue mostrando que en realidad, primero que nada, nadie, ningún civil podía decir yo no sabía lo que aquí pasaba, porque finalmente todos tenían este lazo, esta vinculación diaria, ¿ya?, con la CNI. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy concreto que tiene que ver con el tema de la educación, que es un libro que viene el otro año, digamos. Pero, por ejemplo, la CNI reclamaba contra el lucro en los colegios, ¿ya?, que era la pelea entre los nacionalistas y los gremialistas. La CNI fue la que propuso en qué colegios empezar la municipalización de la educación, que fue aquí en la región del Maule, un poco más al norte.
la CNI se involucraba con qué países tenía que haber relaciones diplomáticas, y propone, por ejemplo, tener relaciones diplomáticas con Arabia Saudita por el tema del petróleo, ¿ya? Entonces, la verdad es que eso nos mostró, estos archivos, de que el tema de la represión era una mirada global, ¿ya? Y que todos estaban involucrados en ello, que muchas veces los ministros, por ejemplo, le pedían a los equipos represivos de la CNI, a Gordon, a sus generales, que tomara medidas contra determinadas personas, o le enviaban cartas con delaciones, ¿ya? Por lo tanto, nadie podía decir que aquí los civiles no sabían, ¿ya? Que eran solo cómplices pasivos de lo que estaba sucediendo. Ese fue, como yo diría, el gran descubrimiento. No es un libro sobre lo que sucedió en los cuarteles, es un libro sobre lo que sucedía en la alta esfera de decisión. Ahí en las etapas de la represión tuvimos una primera fase que fue la represión masiva y posteriormente con la constitución de la DINA fue ya más selectiva, apuntando a las estructuras de las organizaciones políticas y por lo tanto se apuntaba un poco no al militante de base, sino que se apuntaba a cómo uno podía escalar en la búsqueda de la represión. Y particularmente en el año 75, como por ahí por marzo, abril, empezó a saberse de que la DINA había empezado a compartimentar los lugares de donde iban los detenidos. Se especializaron, digamos, en la represión al Partido Socialista, al MIR y al Partido Comunista. Y dentro de esas separaciones que nació el cuartel Simón Bolívar, en donde fueron arrestados tus parientes, digamos, no, tu tío. Mis parientes los detiene el Comando Conjunto, así que no está por ahí, digamos. No está por la DINA, está por el Comando Conjunto. Sí, ¿y eso correspondía a la hegemonía de la Fuerza Aérea? Claro, ya. Claro. No, pero el Comando Conjunto, por lo tanto, ellos no estuvieron ahí, digamos. Yo, mi tesis sí es que en algún momento la DINA se entera que mi padre está en el Comando Conjunto, lo tienen que haber reclamado, y en ese minuto, yo creo que dentro de las guerras de ellos decían matar a mi padre, digamos, pero eso es, digamos, básicamente, yo creo, el resumen. Porque había una supremacía de la DINA sobre los otros servicios de inteligencia. Ellos reclamaban y obtenían, y generalmente tanto el Servicio de Inteligencia de la Marina como el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, la CIFA, pedían garantías de que le iban a devolver los presos, digamos, en buenas condiciones, que eran digamos, un objeto de guerra de ellos y que no se los iba a farrear, digamos, la dirección de inteligencia. Entonces se me ocurre que podría haber entrado ahí dentro de esa disputa de los servicios de inteligencia. No lo sé. Aquí hay algunos documentos de 6 listados de presos. Hay algunos documentos donde hay órdenes directas de Pinochet de encarcelar a determinadas personas, profesoras. Hay documentos sobre cómo, por ejemplo, todo lo que era las contrataciones del Estado tenía que aprobarlas la DINA y la CNI. Desde el año 75, incluso la contratación de profesores de los liceos tenía que ser aprobada por la policía secreta. Y yo insisto, esto, lo que mostró estos documentos es que todos sabían, los civiles y los militares, lo que estaba sucediendo, ¿ya? Y que se instaló en Chile un sistema político represivo muy autoritario, que buscaba excluir a otra persona, excluir a los que pensaban distinto, a los que se opusieran, pero que no lo hacía por un tema de maldad, y creo que eso es sumamente importante entenderlo, lo hacía porque el objetivo final era transformar el país, transformar las relaciones sociales, ¿ya? Y si tú te fijas, esto tenía una cierta lógica, un cierto plan, ¿no? El año 79-80 es cuando se empiezan a instalar todos los grandes cambios que perduran hasta hoy, que tienen que ver con la FP, la ISAPRE, la educación, la fragmentación de las universidades. Y yo diría que el objetivo final no era tanto eliminar la gente, ese era un proceso, ese era un paso, pero el objetivo final de todo esto fue instalar la sociedad que hoy tenemos, que es una sociedad neoliberal, ¿no? Donde tiene una sociedad que está súper segmentada territorial y socialmente, hay colegios para ricos y para pobres, una sociedad donde, en definitiva, la gente es medida en función de sus recursos, no de sus derechos, y bueno, que es todo este tema que hemos estado discutiendo la última semana a propósito de la Constitución, ¿no? Ahí parece que, como tú bien señalas, tenía unos objetivos también políticos, no solo eran represivos, era Exacto. de posicionar, en la cual las opciones no estaban bien claras, estaba como en disputa, porque ahí, en la experiencia que me tocó vivir a mí en el periodo que estuve en Villa Grimaldi y después en los campos de concentración de Tres Álamos y Puchuncaví, nosotros teníamos informaciones de, por ejemplo, de que era seguro que
a la segunda antigüedad del ejército, Bonilla, que se le cayó el helicóptero en marzo del 75, eso había sido la DINA. Que al director de inteligencia del ejército, Stutz creo que se llamaba, de un nombre alemán, Lutz, se fue muerto a mediados del 74 sin saber sus orígenes. Y al interior, digamos, de donde nosotros nos encontrábamos, en esos campos de concentración, también habían personas de la democracia cristiana, habían personas que habían estado vinculados a generales por supuestas relaciones turbias, habían otros que estaban por cheque, etcétera. La dirección de inteligencia y los servicios de inteligencia actuaban de manera diversificada, un poco golpeando a ciertos generales, a ciertas autoridades, haciendo notar algunas cosas, y no todo era represión, estaba un poco mezclado. En ese sentido, yo creo que esta época que tú aludes, los archivos, los servicios secretos jugaron un rol en un sentido, sentido de Pinochet y de despejarle el camino, como después también se verificó con el paso a retiro de los 20 generales de la Fuerza Aérea cuando purgaron a Lee y solidarizaron los otros generales con él. Sí. Pero un poco el rol político es un poco lo que yo entiendo que tú quieres resaltar en ese libro. Sí, claro, porque no es una historia sobre los cuarteles, es una historia sobre la decisión, o sea, cómo se tomaron las decisiones político-represivas, ¿te fijas? No es un libro sobre los horrores de los centros de exterminio, es un libro sobre cómo Pinochet, los jefes de la policía secreta, los civiles, fueron tomando las decisiones sobre cómo ir construyendo el país, ¿te fijas? Y cómo en el fondo el respeto o la violación de los derechos humanos tenía que ver esencialmente con esas políticas, ¿no? Por ejemplo, hay momentos en que discuten a cuántos exiliados permitir que ingresen, ¿no? Momentos en que discuten, por ejemplo, cómo van a tener que planificar la transición a la democracia, y todos esos documentos están acá, ¿no? Entonces yo diría que el valor de este libro es justamente eso, o sea, mostrar cómo fueron siendo tomadas las decisiones políticas, ¿ya?, que marcaron la represión, ¿ya? Y que en el fondo muestra que los civiles no eran cómplices pasivos, sino que eran cómplices bastante activos. Desde el principio estuvo el interés de refundar la sociedad, es decir, cuando ellos vienen después del golpe, queman los archivos del registro civil, de los registros electorales, evidentemente que no querían hacer ninguna elección posterior. Y después, cuando se deciden hacer el plebiscito del año 80, eso se hace sin registros electorales, sin partidos políticos que tengan expresión, sin ningún control, con gente que manipulaba, digamos, varias veces, los miembros de la Fuerza Armada manipulaban varias veces los votos y no tenía ninguna significación el resultado. Entonces había una intención refundatriz que era económica, era social, era política, era como empezar de nuevo. Mira, esto tuvo tres etapas. Tuvo una etapa que fue la etapa, por así decirlo, de negación del otro, que en el fondo es cuando ya los que estaban al frente no eran seres humanos, sino que eran enemigos, ¿ya? Una etapa que fue la represión misma, ya la etapa más dura, que hasta el año 76-77. Otra etapa que fue la etapa de los cambios, que son las leyes laborales, la nueva constitución, la educación, que todo está entre el 78 y el 82. En ese periodo se hacen todos esos cambios. Y después viene otra etapa, que es hacia el final, que es la etapa en que se sella el acuerdo para que esto permanezca en el tiempo, ¿no? Y finalmente se naturaliza que esta es la sociedad, ¿no?, donde ya los ciudadanos no éramos ciudadanos, sino que éramos usuarios o clientes del Estado. Y bueno, yo creo que justamente esas inequidades son las que hoy día se expresan en gran parte del país, en manifestaciones, protestas, el malestar de la gente con el tema de la AFP, con el tema de la salud, ¿no?, con el tema de lo poco que los medios de comunicación a veces reflejan, digamos los más grandes, refleja la inquietud de las personas, ¿no?, con el tema de la justicia. Hoy día, digamos, están en curso los cabildos, digamos, constituyentes locales. En esta semana hemos tenido el primer cabildo provincial del proceso constituyente, y ahí un poco se expresa la voluntad de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, del habitante, del ciudadano común, de recuperar la decisión sobre algo que fueron reglas arbitrarias, esta constitución y este contexto de leyes orgánicas constitucionales que lo desfavorecen. Y aparece con fuerza, digamos, un poco donde está, desde tu libro, desde donde tú fundamentas que nace esto. Sí, claro, todo el tema de la Constitución y la negociación del año 89
se da porque esencialmente esto es muy dramático, muy triste, digamos, pero la dictadura suponía que al llegar la democracia se iba a desmontar todo, y los militares no sentían que tenían fuerza para volver a dar un golpe, ¿no? Sin embargo, esto es como un mal póker, en que al frente estaban los civiles, los que estaban propugnando por el retorno a la democracia, y sin embargo ellos se tragan este bluff del ejército y se termina aceptando una constitución que en realidad se debió haber derogado al inicio. Bien, con esta reflexión sobre el segundo libro de Mauricio Weibel, hemos estado conversando desde la región de los lagos, hoy día con el libro Traición a la Patria y con el Asociación Ilícita, que desenmascara un poco los comportamientos de la dictadura militar chilena. Gracias, Mauricio, por esta entrevista y será hasta la próxima. Okay. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado